Yo meditaba, estuvimos viendo un estudio acerca del tabernáculo y el mueble que está antes del lugar santísimo es el mueble del incienso, el altar del incienso, que representa la intercesión y la oración y la adoración. Y yo compartía allí, estaba compartiendo, que realmente cuando nosotros pasamos por momentos críticos, pudiéramos decir que somos trillados, de alguna manera el Señor derriba en nosotros muchas cosas, pero nos lleva a la humillación delante de Él. Y cuando hay humillación, ahí es donde sube el incienso de la oración y de la adoración a Dios. Y yo sentí que hoy estaba subiendo a los cielos. Estaba subiendo a los cielos, una adoración muy preciosa. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de la restauración del Padre. Y el título que he colocado a la palabra de hoy tiene que ver con restauración, aunque tiene otro título, pero tiene que ver con restauración. Le he colocado diseños proféticos del tiempo final. En el tiempo del ministerio de Jesús, hacia los tiempos finales de su estadía en la tierra y en su proximidad a ascender a los cielos, después de haber resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto está en Hechos, capítulo 1, verso 2 al 3, que dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este tiempo, estos 40 días, fue un tiempo de afirmación, pues Jesús se les presentó con muchas pruebas. Cuando dice indubitables, tiene que ver con pruebas innegables acerca de la resurrección. Él estaba vivo. Pero también fue un periodo de preparación, porque Jesús les habló del reino, pero también les habló de que el Espíritu Santo iba a venir, les habló de la obra del Espíritu Santo para un tiempo nuevo que iban a comenzar una vez que él partiera. Este era el tiempo que iba a comenzar de la iglesia y el tiempo del pueblo gentil, que ahora serían participantes de todas las promesas dadas a Abraham a través de la redención. Sin embargo, había una pregunta que estaba en el corazón de los discípulos, y era sobre Israel. ¿Qué pasaría con ella? Pues si el Señor se va, si el Señor parte, entonces ¿qué será de Israel? ¿Qué va a pasar con su pueblo? Miremos esta pregunta que hicieron los discípulos a Jesús y miremos qué les respondió él. En Hechos capítulo 1, versos 6 al 7. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, ¿qué le respondió Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La pregunta tenía que ver con la restauración de Israel. Los discípulos le dijeron: ¿qué va a pasar con Israel? ¿La vas a restaurar en este tiempo? ¿Será en este tiempo, Señor? Porque estaban bajo el dominio de los romanos. Mas Jesús les respondió categóricamente: no os toca a vosotros saber los tiempos. Todo esto es potestad del Padre. ¿Qué quería decir el Señor con esta respuesta? Él quería decir que la restauración de Israel no sería para el tiempo en que ellos vivían. Era para otro tiempo. Nos haremos varias preguntas que espero responder en este mensaje. Son tres preguntas. La primera pregunta: ¿qué pasó entonces con Israel?
La segunda pregunta: ¿cuándo sería entonces la restauración de Israel? Y la tercera pregunta: ¿qué relación hay entre la restauración de Israel y los tiempos finales? Son tres preguntas que quiero responder en esta mañana. La primera pregunta: ¿qué pasó con Israel? Primeramente, Israel entendió el tiempo de su visitación y no lo recibió. Y esa actitud de rechazo a lo que al que Dios envió, atrajo sobre ellos destrucción. Miremos Lucas 19, verso 41 al 44. ¿Qué dice así? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, está hablando de Jesús. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero decirles que cuando hablamos de Israel, Israel es un ejemplo. La palabra dice que todo lo que sucedió con Israel es un ejemplo para nosotros. Es terrible cuando no conocemos que Dios nos está visitando. Es terrible cuando no conocemos que Dios está queriendo hacer algo conmigo y yo lo rechazo o no le pongo cuidado. Es terrible eso. Vamos adelante. La visitación del Señor para Jerusalén tenía que ver con restauración. Primero, al corazón de sus habitantes, para que volvieran a Dios. Y luego, esa restauración se iba a extender hacia todas las cosas. Pero Israel no la conoció, no la entendió, la rechazó. No pudo comprender que todo lo que Jesús traía era para su bien y para su paz. Y eso es lo que pasa con el ser humano hoy. Está rechazando a Jesús y no entiende que lo que Dios quiere es su bendición y es para su paz. Lo rechazó. Rechazó al Redentor, al Libertador, al que tenía el poder para liberarla y restaurarla. Israel, al hacerlo, le dio derecho legal al enemigo para traer destrucción. Y mucho más cuando Satanás conoce que Jerusalén será o sería el centro del gobierno de Dios. Es por eso que hasta hoy Israel es perseguida. Y todos los pueblos que le rodean quieren destruirla. Es por eso. ¿Quién está detrás de eso? Está Satanás. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Jerusalén será el centro de su gobierno sobre la tierra. ¿Entienden por qué el odio hacia el pueblo de Israel? ¿Quién está detrás de esto? Satanás. Así que el pueblo de Israel, al no entender la visitación de Dios, le dio oportunidad a Satanás para entrar a destruir. Y Jesús lo vio. Dijo: te van a estrechar, te van a sitiar. Y comenzó a decirles de todo lo que iba a pasar con los hijos y la destrucción que vendría. Además de todo esto, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús atrajo juicio por sus declaraciones, porque no comprendieron que al que ellos sentenciaron a muerte era el Mesías. Ellos mismos declararon la maldición aún sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Quiero que leamos Mateo, capítulo 27, verso 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, trata este pasaje en el juicio de Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo diciendo:
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ellos mismos sentenciaron maldición. Su sangre, o sea, la sangre de ese justo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La historia registra que Jerusalén sufrió asedio de Roma, y a causa de él hubo hambre y muerte. Y en el año 70 después de Cristo, el general romano llamado Tito entró en Jerusalén, penetrando sus 3 muros y destruyó el templo quemándolo. El pueblo en su mayoría fue muerto, otros fueron vendidos como esclavos y otros ya habían sido dispersados entre los pueblos debido a la persecución religiosa, los cuales en su mayoría pues eran cristianos. Esta dispersión después de este año 70 duró por 2000 años, en donde los judíos hicieron su residencia en todas las naciones de la tierra, pero en los planes de Dios estaba restaurar a Israel. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo entonces sería la restauración de Israel? Jesús mismo profetizó sobre Israel en el tiempo de su ministerio. Y la figura profética que usó para referirse a Israel fue la higuera. En una de sus enseñanzas, él profetizó que la higuera volvería a tomar vida, aunque no dio fechas. Esto está consignado en Mateo 24, verso 32. El Señor dijo esto: de la higuera aprended la parábola. Está hablando de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este pueblo fue perseguido y muchas guerras fueron creadas para su destrucción, como lo fueron las cruzadas en la Edad Media. Y en el siglo XX una de las guerras más sangrientas fue la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Adolfo Hitler, en la cual fueron asesinados 6 millones de judíos. Aún en la actualidad está siendo perseguida y odiada por muchos que no entienden el amor y el propósito de Dios con su pueblo. Dios además habló, no solamente cuando el Señor dice de la higuera aprenda, cuando las ramas están tiernas, cuando brotan, el tiempo está cerca. Y cuando habla de un árbol que brotan las ramas, está hablando de la restauración de Israel. Porque un árbol que está seco y que brotan las ramas y toma vida, está diciendo que ese árbol va a volver a vivir. Y habló de la restauración. Pero pasaron 2000 años y todo parecía tan gris, tan oscuro. El pueblo fue dispersado por toda parte. Mucha guerra y mucha muerte. Pero Dios también no solamente había hablado a través del Señor de su restauración, sino que Dios habló también a través de los profetas acerca del regreso de Israel al territorio que Dios le había asignado y que le fue prometido a Abraham y le fue prometido a Moisés, un territorio que ya estaba demarcado por Dios. Y lo que no entiende la gente es que el Señor es la tierra y su plenitud, y Él cuando asigna algo se lo entregó a Israel, pero el pueblo no respeta eso, ¿no? Pero quiero mencionar de esa profecía de restauración que vino a través de Jeremías, también de Ezequiel, pero voy solamente a dedicarme a que leamos una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y voy a saltar los textos para que no se nos haga largo, verso 24, 28, 30, 35 y 36. 24, 28, 30, 35 y 36. Dice así la palabra: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están
fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Esta profecía de restauración fue cumplida el 14 de mayo de 1948, en donde las Naciones Unidas, después del holocausto nazi, votaron por que Israel volviera a ser nación y se le entregaran las tierras que le pertenecían. Esta acción de entrega de las tierras ha sido un proceso aún de guerras, porque los que habitaban allí no quieren entregarlas, los vecinos tampoco, y esto ha generado guerras con los ocupantes y también con los vecinos. Sin embargo, al tiempo actual, Israel es calificado por las Naciones Unidas como un país altamente desarrollado, porque posee una economía que tiene una moderna infraestructura y una alta tecnología que le permite sobresalir en ese mercado, además de ser un gran exportador de productos agrícolas. Israel, como fue profetizado, ha convertido el desierto en paraíso, una tierra desolada, desolada por guerras tras guerras tras guerras. Hoy es un huerto, porque los desiertos, ellos han usado una tecnología tremenda para volver los campos fértiles, y se ha convertido en productor número 1 de cítricos a nivel mundial. Es algo extraordinario. Entonces, ¿cuándo sería la segunda pregunta que hemos respondido? La restauración de Israel. Ya ocurrió, 1948. Tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre la restauración de Israel y los tiempos finales? Bueno, en primer lugar, Jesús mismo nos mostró esa relación. Tenemos que ir a Jesús. Quiero ahora centrarme en Mateo 24. Jesús habló en Mateo 24 de las señales del fin. Está desde el verso 1 al 28. Y estas señales, ahora, yo voy a parar un momentico antes de entrar en esto para decir que cuando hablamos de las señales, todo el mundo dice, pero siempre ha habido guerras, pero siempre ha habido terremotos, pero ¿por qué no ha venido tantos años? El mismo Pablo esperaba que Jesús viniera, ¿sí? Porque él dice, y los que hayamos quedado, ¿sí? Él pensaba que él iba a estar allí cuando el Señor volviera. Lo que pasa es que Pablo no recibió la revelación del tiempo del fin. Pablo recibió una revelación poderosa de la iglesia, pero el tiempo del fin Dios se lo reveló a Juan. Y cuando Pablo vivió, no había sido escrito Apocalipsis. Entonces es por eso que él decía, ya va a venir el Señor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces que entendamos eso. Pero quiero que entendamos también que Jesús mostró esta relación entre la restauración, y voy a decirles por qué, y todas las señales del fin. En este pasaje de Mateo 24, en el verso 6, habla de guerras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas guerras en el día de hoy no son como las que hemos conocido. Las guerras de hoy son de otra índole, son a través de la tecnología, de la informática, son guerras raciales, sociales, religiosas, ambientales, que hoy está viviendo el mundo a nivel del mundo se están viviendo. Hay guerra ya, las guerras están sucediendo. Lo que pasa es que no son guerras de caballos, de aviones, de tiros, no, son guerras muy sofisticadas a través de la tecnología, de la informática. Son guerras que se han proliferado, raciales, sociales, religiosas y ambientales. Han existido a través de los tiempos guerras regionales, sectorizadas, que han afectado parte de la humanidad, pero ahora estas guerras están afectando al mundo entero. Habla también en Mateo 24:7 de pestes, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá
pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Voy a referirme a pestes, hambres, terremotos. Cuando habla de pestes se relaciona con plagas, enfermedades y virus. Plagas han existido desde la antigüedad, que han traído muerte a naciones, mas nunca estas plagas habían afectado a la población mundial como ahora. Hay una diferencia, ¿ok? Hambres. Las hambres son el resultado de las guerras y las pestes. Hoy, en la estadística, las Naciones Unidas están diciendo que más de 820 millones de personas pasan hambre, que unos 2.000 millones sufren la amenaza del hambre en el mundo. Y también, según las Naciones Unidas, 24.000 personas mueren diariamente a causa del hambre. Esto nunca había pasado en esta dimensión. Terremotos. Según estadísticas, sí, siempre han habido temblores, terremotos. Pero cuando usted mire y está mirando todos los años, la proliferación de temblores y terremotos ha sido tremendo. Hay temblores que van de 4 a 5 grados y terremotos de 6 hasta 9.9. Solo de enero a marzo del 2021 van 2.345 movimientos telúricos en el mundo, solamente en 3 meses. Ahora hablemos de persecuciones. Mateo 24:9 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escuche lo que el Señor dice. ¿Qué va a suceder cuando a causa del nombre del Señor quieran matarte, te aborrezcan, no te dejen entrar a un lugar? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta dónde llegará tu fe? La persecución religiosa ha existido siempre en los países musulmanes, en China, mas ahora se ha acrecentado la persecución disfrazada bajo diversas banderas como la salud, el aborto, la desintegración de la familia, adoptando modelos que van contra la palabra. Todo esto ha causado que muchos pastores hayan sido encarcelados, multados por proclamar diferentes creencias y oponerse a las que el gobierno ha legalizado. Estaba escuchando una noticia, no la pude confirmar, pero que en Dinamarca los pastores tienen que mandar sus mensajes al gobierno para saber si les permiten hablarlo o no. No lo he confirmado. Toda esta persecución ha ido en aumento a través de los días. Está sucediendo en Canadá, en Estados Unidos, Alemania, Dinamarca. La última que escuché fue en Puerto Rico. En Puerto Rico acaban de aprobar una ley en la cual los centros de cuidados de niños y ancianos, manejados por la iglesia, les han dicho que si no renuncian a sus leyes morales establecidas en la Biblia y aceptan la nueva ideología implantada por el gobierno, entonces esos lugares serán clausurados y no podrán operar. ¿Es una persecución? Claro que es una persecución. Diferente, ¿no? La persecución es prohibirte hablar, usar el púlpito para hablar algo que el gobierno ha legalizado, como el aborto, como el matrimonio entre parejas, que está en contra de lo que dice la palabra en parejas del mismo sexo, que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto va a crecer a tal punto que la persecución va a ser tenaz. Hay gente que ha sido multada, estuve buscando la noticia que escuché, creo que fue en Alemania, pero creo que fueron alrededor de $8,000 que multaron a un pastor por haber declarado una cosa contraria en este sentido. Entonces, hay persecuciones y la persecución, el Señor dice, va en aumento. También en Mateo 24, como señales del fin, habla del engaño a todo nivel. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño siempre ha existido, mas hoy se ha elevado a niveles inimaginables.
debido a la manipulación y el control que opera a través de los medios informativos, las redes sociales y las grandes organizaciones manejadas por una élite que tiene el control. Escuché la última, lo escuché acerca de un analista económico y político que dice que esas élites tienen en este momento tomado el 90% de las empresas y el poder económico del mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Podemos decir entonces que el espíritu hexabelítico, que representa control y manipulación, está en acción engañando a través de ideologías que no provienen de Dios, sino que son creadas por el sistema del mundo, haciendo que muchas veces muchos creyentes sean engañados y llevados a fornicar espiritualmente. Y esta fue la advertencia que Dios le hizo a la iglesia en Apocalipsis 2:20. Él le habló a una de las iglesias en Apocalipsis 2:20 y le dijo: yo tengo contra ti unas pocas cosas, que estás tolerando que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está diciendo, aunque Jezabel existió siglos antes de Cristo, en el tiempo de Elías, volverá ese poder jezabelítico que representa control, hechicería, manipulación, va a operar en los últimos tiempos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y el Señor dice, no pueden tolerarla en la iglesia. Pero por último, en las señales está el odio. El Señor dijo que crecerá el odio. Mateo 24, verso 10, y saltamos al 12, dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al entrar el engaño en la vida del creyente bajo varios disfraces, el propósito del enemigo es dividir, crear dentro de la misma iglesia bandos que se opongan por la divergencia de opiniones, que traerá separación, oposición, y como dice la Escritura, llegará aún dentro de la misma iglesia que unos a otros se entreguen y se aborrezcan. Debemos estar atentos de no caer en esas redes y, como dice el Salmo 91, en los lazos del cazador. Inmediatamente después de que el Señor habló de estas señales, en este mismo capítulo 24, Él dijo, después de estas señales, lo que viene es el arrebatamiento. Él dice, estas señales son principio de dolores, pero les están mostrando que el arrebatamiento está cerca. Y esto está registrado allí en el capítulo 24 de Mateo, verso 30 y 31, que dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando que hay tres procesos allí. Aquí vienen estas señales que vemos que están sucediendo en nuestro tiempo. Pero dice, inmediatamente después de esto, el Señor vendrá por su iglesia. Ahora, el Señor dijo que no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor dejó señales. Quizás no conozcamos el día exacto ni la hora exacta, pero sí podremos decir que el tiempo está cerca. Pero al final de este pasaje, el Señor genera una conexión entre la restauración de Israel y los tiempos finales. Y quisiera que vayamos a este pasaje. En este mismo Mateo 24, el Señor dice que hay una conexión entre que Israel haya sido restaurado como nación y los tiempos finales. Cuando en medio de estos mensajes de advertencia y de revelación profética, el Señor nos da una señal inequívoca de cuándo van a suceder estas cosas, para que estemos atentos. Leamos Mateo 24, verso 32 al 34. El Señor dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas esas señales, conoced
que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En este pasaje el Señor nos enfatiza tres cosas. La primera cosa que nos enfatiza el Señor es que la restauración de Israel es una señal inequívoca de que su venida está cerca. Por eso hay conexión entre la restauración de Israel y la venida del Señor. El Señor está diciendo, cuando ustedes vean que Israel, sus hojas brotan, que vuelve a tomar vida, entonces presten atención, el verano está cerca. El Señor está diciendo que la restauración de Israel es una señal de que su venida está cerca. El Señor también nos anuncia que cuando veamos que todas estas cosas sucedan, todas estas señales, debemos conocer que Él está a las puertas. Y por último, hay algo muy importante que yo quiero enfatizar. El Señor señala que la generación presente, después de la restauración de Israel como nación, serán testigos de todos estos eventos y de su venida. Qué tremenda revelación. Dice, y no pasará esta generación. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, una generación, según Salmo 90:10, corresponde a 70 u 80 años. Si hablamos de 70 años, daría al 2018. Pero si hablamos desde 1948, 80 años sería 2028. Lo que quiere decir que se nos está acercando el tiempo, que el tiempo está cerca. La otra cosa muy importante es entender que sí hay una conexión entre la restauración de Israel y la venida del Señor. Aquí está. El Señor dijo, yo les digo, y no es por un profeta, no es por un discípulo, no es por un apóstol, es el mismo que dijo, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Nos está dando, de alguna manera, no día ni hora, pero sí una señal del tiempo. Lo que quiere decir que nosotros tendríamos que estar atentos en cualquier momento, desde el 21 hasta el 28, en su venida. Eso es lo que yo entiendo. Pero la otra parte es que Israel es el reloj profético de Dios. Hay además de estas señales de Mateo 24, otras señales del fin, que yo voy a explicar en otra prédica. Si no puedo, el próximo domingo lo haré un viernes. Esas señales tienen que ver con su pueblo Israel y están claramente expresadas en la palabra, las cuales serán otro tema de estudio, pero las voy a mencionar. Tiene que ver con 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel, que marcan el fin de la era existente. Esas 70 semanas que tienen que ver con años, ¿sí? Una semana es de 7, 70 por 7 son 490 años. De esos 490 años o de esas 70 semanas hay 69 ya cumplidas y falta una semana. Estamos esperando esa última semana, ese periodo final que se llamará tribulación y gran tribulación, que se hará en una semana. ¿Y cuándo comienza esa semana? ¿Cómo sabemos que comenzó la última semana? Bueno, primero habrá un pacto de paz entre Israel, donde Israel, usted sabe que Israel al día de hoy no cree en el Mesías, no recibe al Mesías. Igualmente la Israel de hoy, en el engaño que todavía persiste, pero Dios la ama, está haciendo muchos pactos con el globalismo y no es nuestra referencia respecto a lo que hoy sucede, sino a lo que Dios ha prometido. Hay una diferencia en eso, tenemos que tener cuidado. Hay algunos que dicen, ves Israel, eso yo lo hago. No, un momentico, es que el gobierno de hoy está lejos del Señor. Entonces no pongamos atención a la Biblia, a lo que dice la Biblia, ¿ok? Para que no nos equivoquemos, amén. Entonces esa última semana va a comenzar con un pacto de paz, en donde Israel será engañada y ella va a recibir un falso Mesías, porque como no aceptó el primer Mesías, va a recibir un falso Mesías que es el anticristo, y va a ser un pacto de paz. Inmediatamente que haga ese pacto de paz, el anticristo le va a permitir construir el templo, porque lo va a engañar
de esos 7 años, 3 años y medio será engañado con una falsa paz. No, este hombre es el Mesías, mandó a construir el templo, hizo una alianza y un pacto de paz con todas las naciones. Entonces, esto será a nuestros ojos y será señales mucho más precisas del tiempo del fin. Pacto de paz, el templo reconstruido, que puede ser de un día para otro. El templo puede ser construido de un día para otro, porque quiero decirles que Israel ya lo tiene construido por partes. Solamente falta el lugar donde estaba, que va a venir a través del pacto de paz. Les dan el lugar y lo pueden levantar en corto tiempo, porque tienen todas las partes ya hechas. Entonces, vendrá esa reconstrucción del templo y vendrá también la iniciación de los sacrificios como en el tiempo antiguo. Como no han aceptado al Mesías, pues van a volver a matar los corderitos y todo eso. Entonces, ¿por qué lo va a hacer? Porque como no han aceptado que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ellos vuelven a los ritos antiguos, a matar corderitos, a que la sangre llevarla al propiciatorio, bueno, toda esa cosa. Es importante, entonces, queridos hermanos, cuando yo digo que la restauración de Israel tiene que ver con los tiempos del fin, esto nos lleva a estar alertas, no para tener miedo. Yo considero que los cristianos, cuando vemos esas cosas, nos alegramos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor está cerca, porque lo vamos a ver. Amén, amén. No podremos tener miedo. Al contrario, debemos alegrarnos. Mientras que unos van a estar atemorizados, nosotros estamos diciendo, como dijo el apóstol Juan: ven, Señor Jesús, ven. Tu iglesia te espera. Queremos estar contigo. Hemos adorado al Señor hoy de una manera extraordinaria. ¿Ustedes se imaginan cuando Él esté presente? ¿Usted imagina cuando seamos arrebatados la gloria tan extraordinaria? ¡Wow! Eso es algo tremendo. Pero es importante estar alertas y estar preparados. Y cómo nunca buscar las Escrituras y conocer todas estas señales, porque el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se nos recomienda estar atentos a la palabra profética, la cual es comparada con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si atendemos estas señales, ellas nos mostrarán el camino, pero también nos van a generar que estemos atentos a los engaños. Pero nos van a señalar también los tiempos, de manera que no nos tomarán desprevenidos. No seremos como las vírgenes que cuando llegue el esposo sus lámparas estarán sin aceite. No, estaremos preparados. Y creo que este tiempo, iglesia del Señor, no es tiempo de jugar, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha. Es tiempo de aprovecharlo para Dios. Mientras estábamos allí en la adoración, Dios me hablaba y me decía que hay un pecado que la iglesia ha cometido y que los hijos de Dios han cometido en los últimos tiempos. Se han centrado en sí mismos, pero han abandonado mi obra. Eso me decía el Señor. Se han centrado en lo que necesitan, en lo que quieren, en lo que desean, en lo que sueñan, pero han olvidado la casa del Señor, han olvidado los sueños de Dios y están metidos en multitud de cosas, en afanes de esta vida, y han olvidado lo más importante. Iglesia del Señor, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de estar atentos. Yo quiero presentar esto porque definitivamente soy responsable delante de Dios. No quiero que cuando el Señor venga digan, pero yo nunca supe, pero a mí nunca me dijeron. No, yo lo expongo y expongo la Escritura. Solamente que cada uno de ustedes es responsable de saber en qué va a invertir los días que vienen, qué va a hacer, cómo va a ser su relación con el Señor. Y pudiera preguntar, si el Señor viniera hoy, ¿estarías preparado para recibirle?
o hay cosas que hay que arreglar. Esta es algo que es muy importante. Cuando hablamos de restauración, estoy hablando de que la restauración de Israel nos dice que el Señor está cerca. Y Él lo dijo, que los que han nacido después de 1948 para acá, estaremos viendo la venida del Señor. Es lo que dijo el Señor, en lo que entendemos e interpretamos. Entonces, iglesia, hay que estar preparados. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que hoy cada uno de nosotros viniéramos delante del Señor y viniéramos a Él para decirle: Señor, abre mis ojos y que yo sea entendido en conocer los tiempos. Una ocasión que el Señor le dijo, y se enojó mucho contra los fariseos. Él les dijo: hipócritas, ustedes saben cuándo va a llover y cuándo va a salir el sol y cuándo va a venir la lluvia, pero ustedes no conocen los tiempos. Pero nosotros, la iglesia, debemos conocer los tiempos de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta con claridad. Aquellas cosas que tú hablaste las hemos expuesto y están delante, Señor, pero yo apelo a la presencia del Espíritu Santo, quien es el que fue dejado para enseñarnos todas las cosas, para hablarnos acerca de lo porvenir y para hablarnos de lo que es verdadero y guiarnos a la verdad. Y yo clamo por el Espíritu Santo para que cada uno de los que aquí estamos, por el Espíritu Santo, tome decisiones sobre su vida, sobre su futuro, en que está invirtiendo toda su capacidad, su energía, en lo que fenece, en lo que no pasa a la eternidad. Yo tengo que decir que hasta que venga el Señor tendremos que trabajar, tendremos que hacer todas las cosas, no podemos parar, nada de eso, pero sí debemos tener prioridades. Amén. Sí debemos tener prioridades. Y si hay una prioridad es poner al Señor en primer lugar. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si lo hemos dejado de lado, si lo hemos puesto a un lado, debemos pedirle perdón. Cierra tus ojos. Y diré: Señor, quiero prepararme, quiero estar preparado y quiero que tu Santo Espíritu me enseñe estas cosas, me haga entender aquello que ya está escrito en tu palabra. Yo no quiero ser tomado desprevenido. Yo no quiero ser engañado, como dice en estas señales, que aún los escogidos serán engañados. No quiero tampoco que el amor por ti se enfríe. Y si el amor por el Señor se ha enfriado en tu vida, es tiempo de avivar el fuego, avivar el amor al Señor, avivar el amor por su casa, por su reino, avivar el amor por los perdidos, para que ellos se salven, para que ellos vengan al Señor y el Señor los rescate. Eso eres tú y yo, los mensajeros que el Señor ha dejado para que el mundo conozca acerca del Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, prepárame, quiero estar preparado, quiero estar atento a estas señales, entendido en los tiempos, y pido que me hagas un hijo o una hija entendida en los tiempos, que pueda discernir aquellas cosas que no me aprovechan y desecharlas de mi vida, y pueda escoger las cosas que sí me aprovechan y que me van a permitir estar listo para tu venida, para presentarme delante de la presencia del Señor, para dar cuenta de mis hechos y de mis actos delante del Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Espíritu Santo.